Bien, vamos a preguntarle si fue un verano lluvioso o no, y cómo impactó la sequía en la actividad económica que él maneja, a Gustavo Grobo Copatel, presidente del Grupo Los Grobo. Gustavo, Daniel Tonietti lo saluda. Buen día. Hola. Buen día. Hola, Gustavo. Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, buen día, Gustavo. Muchas gracias por atendernos. Primera pregunta que estamos acá conversando. Tenemos la percepción, sin ser especialistas, por cierto, de que fue un verano muy seco este. Bueno, me alegro, digamos, que solo tengas la percepción. Eso marca tu urbanidad. En el campo fue un desastre, digamos, la sequía. Mira. Bien. Es la peor sequía en los, digamos, de los últimos 80 años, 90 años, una cosa así. A diferencia de la sequía del 2008, que fue más o menos de la misma magnitud, la única ventaja que hubo para el campo es que los suelos venían más cargados de agua, porque no sé si recuerdan que veníamos de una inundación en primavera. Sí, claro. Entonces, eso hizo que el impacto sobre los rendimientos sea menor. De cualquier manera, el impacto sobre la producción va a ser grande, y digamos, las estimaciones que hay es que va a reducir las exportaciones de granos entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Casi un punto de PBI, ¿no? Así es. Se habla de medio punto de PBI de impacto de la sequía, por lo menos. Bien, ustedes de cualquier manera están como acostumbrados a convivir con ese binomio, si se quiere, entre años secos y años húmedos, ¿no? Sí, claro, bueno, eso es parte de la naturaleza de nuestro trabajo, de nuestro negocio. Años secos, años húmedos. Por eso el campo tiene que tener rentabilidad justamente para poder mitigar cuando las vacas vienen flacas. Bien, estamos hablando con Gustavo Grobo Copatel. Ayer el presidente inauguró Expoagro. ¿Escuchaste el discurso de Macri? Escuché una parte y leí otras. Un discurso positivo, con algunas medidas que se esperaban, que tienen que ver con la reducción de la burocracia. La burocracia era muy grande en el campo, había muchos trámites que hacer y muchos de ellos se duplicaban. Y para que te des una idea, en el campo había que hacer trámites online y no hay, en general, conectividad. Entonces tenías que salir del campo donde estabas trabajando, ir a un lugar donde había conectividad, hacer los trámites online y volver. O sea, era increíble, por cada camión que había que cargar había que hacer un trámite. Y esto se podría realmente controlar desde otros lugares, ¿no? O sea que se podría hacer, el Estado podría cumplir su rol de fiscalizador y controlador sin la necesidad de tantos trámites. Esto fue una medida positiva. Bien, siempre se habló de... Perdóname, sí. De cualquier manera son medidas, yo diría, operativas, ¿no? O sea, que mejoran, digamos, muy importantes y demás. Y hay otras medidas que seguimos esperando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Mira, nosotros vivimos en el campo de la tecnología que se desarrolló hace 20 años. Y nosotros tendríamos que estar hoy desarrollando la tecnología para los próximos 20 años. ¿Qué es la siembra directa? No. ¿Cuál sería? De cosas. Principalmente el tema de la biotecnología y la mejora que viene con las semillas. Bien. Para eso necesitamos una ley de semillas que, digamos, de alguna manera le dé un marco jurídico a todo lo que tiene que ver derechos de propiedad intelectual. Ahí hay un reclamo de las multinacionales, ¿no? No, de todos los que hacen investigación y desarrollo, nacionales y multinacionales. Digamos, la realidad es que el no haber legislación hace más fuerte a las multinacionales, porque las multinacionales pueden aguantar más que las nacionales. O sea, yo creo que una ley favorecería más el desarrollo de tecnología nacional, porque justamente somos las que menos podemos competir en un marco incierto. Claro. El otro tema tiene que ver con... Ahí está bueno que el Estado regule, ¿no? Sí, claro. Claro, por supuesto. Lo que pedimos es que haya una regulación lo antes posible. Y eso no viene todavía. Claro. O sea, no está en la agenda aparentemente de corto plazo y no estuvo en los anuncios del presidente. Tampoco estuvo el tema de los arrendamientos. Los arrendamientos aquí duran un año y deberían ser de más largo plazo porque eso le da más estabilidad. El productor que tiene que invertir en maquinaria agrícola, en tecnología, requiere de más estabilidad. Entonces es fundamental que los arrendamientos duren más tiempo para que se pueda incorporar más tecnología y ahí también tiene que regular el Estado, ¿no? Bueno, en fin, contento con lo que se dijo,
y expectante con lo que no se dijo. A propósito, estamos hablando con Gustavo Grobocopatel. Cuando te dicen el rey de la soja, digamos, ¿cómo te cae eso? Ya no te dicen... No me cae. No, sí. Pero fuiste... No soy yo. Pero te presentaban mediáticamente, Gustavo, de esa manera, ¿no? Bueno, sí, siempre fue un desastre. ¿Vos cómo lo sentiste? Porque, bueno, no tenés comportamientos de rey por lo que los que te conocen, los que te entrevistaron y demás. Sobre todo las etiquetas de este tipo distraen. Distraen de los asuntos, ¿viste? O sea, que te digan el rey de la soja, después también me decían Steve Jobs, no sé, eso es más fachero, ¿no? Es más simpático. Es más cool, sí, reconozco que es más cool, pero también injusto, sí, y claro, etiquetador. Pero bueno, bien, sin entrar en detalles, los periodistas. Sí, sin entrar en viste cómo son los periodistas. Sin entrar en detalles, y si querés no me contestes la pregunta, porque es una pregunta casi, no digo íntima, pero es una pregunta de la esfera de tu vida privada. ¿Vos tenés tu dinero ahorrado en la Argentina o en otro país del mundo? Parte del dinero mío, la mayoría está en Argentina, pero también tengo cuentas en el exterior de operaciones que yo he hecho en otros momentos en el exterior y que, digamos, tengo ahorros en cuentas en el exterior, en Estados Unidos concretamente. Pero las cuentas las tenés porque operás en Estados Unidos, porque comprás, vendés o tenés algún tipo de actividad económica en otro país, lo cual es normal para cualquier hombre que hace. Sí, bueno, yo tuve bastante actividad digamos, afuera, ¿no? O sea, en Brasil, por ejemplo, nosotros tuvimos una empresa muy importante que después vendimos. Y bueno, y también hay dinero de Estados Unidos que viene para Argentina para hacer inversiones, lo hemos hecho en algún momento, y también dinero de Argentina que va para Estados Unidos cuando hay inversiones para hacer. Yo creo que ese flujo de dinero tiene que ser facilitado, y la facilitación del flujo de dinero es muy importante, que en el balance sea más lo que entra que lo que sale. Y para eso tenemos que hacer cosas, por ejemplo, atraer a las inversiones. Sí. Primero de los argentinos que tenemos en el exterior y después de los extranjeros para acá. ¿No es eso, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Grobocopatel, ¿no es eso como un talón de Aquiles de la Argentina? El otro día lo manifestaban, de hecho, empresarios reunidos con Nicolás Dujovne en España. ¿No? Un poco subyacente lo que le decían a Nicolás Dujovne, le decían, ministro, usted tiene sus ahorros en el exterior, ¿por qué vamos a invertir en un país donde usted no invierte en su país? Bueno, sí, pero eso expresa esa decisión de los ministros o de los empresarios o de otras personas también que tienen sus ahorros en el exterior, expresan de alguna manera los problemas que tenemos en Argentina. Y además que se agudizan en los últimos 2 años porque la rentabilidad de las inversiones en el exterior fueron muy altas. Es decir, si vos tenías invertido en empresas, digamos, en acciones de empresas en Estados Unidos, Europa, la rentabilidad fue tan buena que cualquier inversor te va a decir, ¿para qué quiero mandar el dinero a Argentina o invertir en una empresa argentina si en Estados Unidos me da más? Bueno, pero la respuesta es porque quiero que se desarrolle mi país. Sí, por supuesto. Sí, digamos, pero el desarrollo del país no solo depende de la inversión que hagamos nosotros, sino de un montón de otras cosas que hacen falta y que todavía no están dadas. Es decir, Argentina tiene un problema de competitividad. Nadie va a poner dinero en un lugar para perder dinero. Vos no lo vas a hacer tampoco. O sea, si a vos te dicen, por la patria tenés que venir a poner y a perder dinero, y vos decís, bueno, igual no creo que mi dinero resuelva el problema de la patria. Tratamos de resolver los problemas para poder generar eso. Y los problemas que tenemos, vos sabés, son muchos. Hay temas, lo impositivo, ¿no? Se habla mucho de la redistribución y del aumento de impuestos y demás. Bueno, se logró eso, pero el costo de eso es justamente que la rentabilidad de las empresas sea menor y que haya menos gente que invierte. No podemos querer todo al mismo tiempo sin tener consecuencias. Bien, casualmente ayer pasamos un fragmento de un testimonio que dieron Marcos Galperín y Paolo Roca en el último encuentro de IDEA, ¿no? Y planteaban algo parecido a lo que estás diciendo vos, Gustavo,
estamos hablando con Gustavo Grocopatel de la presión impositiva, la legislación laboral, de cómo eso retrasa las inversiones, que es casi como un mantra que repite el poder económico, los empresarios en la Argentina. Pero insisto, que gran parte del gabinete... No es un mantra, no es una cuestión de fe. Sí. Es una cuestión realista. Estás hablando Claro. con los dos empresarios más importantes de Argentina que están diciendo cuáles son las cosas. O sea, Sí. ellas son gente que invierte, que desarrollan y que te están diciendo cuáles son los problemas que encuentran. O sea, no es un tema de fe o de fanatismo, sino es un tema de realismo de dos personas importantes para Argentina. Sí. Perdóname la dicha. No, está bien. También es cierto que hay que decir que con esa legislación permitieron desarrollarse tanto a Pablo Roca como a Marcos Galperín, ¿no? O sea, evidentemente... En parte, sí. En parte. Y además, dicho sea de paso, son empresarios que casi que tienen una actividad monopólica, tanto Mercado Libre por su lado como el caso de Tenaris y Techín, ¿no? Y que siempre reclamaron la asistencia del Estado, ¿no? ¿No? O a través de créditos o a través de contratos, ¿no? Eso no está mal, No. No sé hasta dónde es eso, pero tampoco está mal que el Estado ayude a crear grandes empresas. No, yo estoy muy a favor de eso, pero como contrapartida, quiero ir a un tema más de fondo. No necesitamos quizás que los empresarios, los hombres, que la verdad que una sociedad no se puede constituir sin empresarios, y yo en particular no creo. De hecho, en este programa tenemos una sección que se llama Empresario Argento, donde vienen empresarios de capitales nacionales a contar su experiencia, y creo que ninguna sociedad se puede desarrollar si no tiene empresarios, pero no falta empresarios que apuesten al país, al desarrollo, que tengan sus recursos acá, Pero es cierto, pero yo creo que en Argentina tenemos muchos de esos. Lo que pasa que en un contexto... A ver, 1/3 de la población pagamos impuestos. 1/3 trabajamos pero no pagan impuestos. Y 1/3 no trabaja ni paga y, digamos, está en una situación complicada. Nosotros no podemos mantener un Estado del tamaño que tiene Argentina pagando solo 1/3 de la gente. O sea, el esfuerzo que estamos haciendo los empresarios que pagamos es enorme. Entonces no podemos pedir a los empresarios que hagamos más esfuerzo porque ya estamos al máximo. Eso es fruto de una serie de medidas alocadas que se tomaron en los últimos años de aumentar la presión impositiva y generar a cambio de eso un Estado de mala calidad. Entonces, y cuando se pudieron hacer las reformas de fondo para que esto sea sustentable en el tiempo y demás, no se hicieron. Acá lo que estamos tratando es de rearmar un poco, de volver a la cancha, porque nos sacaron de la cancha. Obviamente que dentro de ese zoológico empresarial hay gente buena, hay gente mala, hay gente que invierte, hay gente que no invierte, pero ir en contra de los empresarios como genérico me parece que es algo que, digamos, ni los periodistas ni el gobierno deberían hacer, salvo que ellos pretendan transformarse en empresarios, pero no hay gente que levante la mano para ser empresario, hay pocos. A los pocos que levantan la mano para querer ser empresarios hay que aplaudirlos y ayudarlos. Gustavo, le quiero hacer una pregunta a Sergio Vinieski, nuestro historiador. Buenos días. Pocas veces tengo la oportunidad de hablar con un capitalista del campo como es usted. Ya quedó atrás la imagen del oligarca, etcétera, etcétera. Ahora, le hago la siguiente pregunta. Usted básicamente exporta el rubro de alimentos y lo exporta el valor que lo fija el mercado internacional. Sí. ¿Cómo se puede hacer, según su opinión, se puede hacer para que ese mercado internacional no le fije un límite a los sectores populares a los que el precio de los alimentos, si sube, evidentemente baja su nivel adquisitivo? ¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre que ustedes puedan tener ganancias, pero la población no se quede con precio de los alimentos por las nubes? Eso fue un poco el corazón de la 125. La primera cuestión es que nosotros vendemos a un precio internacional, pero pagamos un peaje al Estado argentino que es el 30% del valor de la soja. Es decir, que de cada 3 barcos que vendemos, un barco es para el gobierno argentino, para la redistribución, para la creación de bienes públicos, para pagar lo que no pagan otros y para ayudar a los que no pueden pagar. Segundo, nosotros vendemos materias primas. Dentro del costo de alimento que consumimos, el costo de materia prima es muy bajo. O sea, la componente de materias primas es el 10%, el 20% o el 5%. Hay algunos alimentos que es el 40%.
Eso si comés, no sé, polenta o tortilla de maíz. En el caso de la carne, ¿no? En el caso de la carne es muy poco el valor del grano. El valor del grano en el precio final que vos tenés de la carne, no sé, debe ser el 10-20%. Entonces hay otros componentes de la cadena de valor que no es solamente la materia prima que determina eso. Y con respecto al último comentario de la 125, yo creo que las políticas que siguieron a la 125 demostraron objetivamente, esto ya no es ni ideológico ni opinable, de que no sirvió para mantener el costo de la mesa de los argentinos. Nosotros pagamos el trigo y el pan más caro del mundo y llegamos a tener la carne más cara del mundo siendo el país de la carne gracias a las políticas que implementó el gobierno anterior. O sea que no sirve para eso. Lo que sirve para bajar el precio de las cosas es competencia, que haya más gente que invierta, que haya más gente que compita entre sí, que haya condiciones para estimular a que nueva gente empiece a ofrecer nuevas cosas. Eso es el A más B. En el mientras tanto puede ser que el Estado, a través de políticas públicas, favorezca el aumento en la competencia, que es la única forma estructural de bajar los precios. Bien. Sin embargo, estamos viendo ahora cordero patagónico de Brasil, manzanas de Chile, mollejas de Estados Unidos. Gustavo, ¿cómo ves eso? Es una cosa increíble. Sí, increíble. Pero antes no pasaba en la larga noche kirchnerista. Pero en la larga noche kirchnerista estábamos peor, porque digamos comíamos cordero argentino que valía el doble que el cordero brasileño. Entonces, me parece a mí que marca de alguna manera, aunque todos los ejemplos que das son ejemplos homeopáticos, no son significativos, pero si vos querés como un debate intelectual, el hecho de que se permita que haya importaciones de algunas cosas puede hacer aumentar la competencia y hacer que los precios bajen, justamente a lo que conceptualmente lo que decíamos antes, que la única forma de bajar los precios es con la competencia. Si nosotros no tenemos la posibilidad de producir productos baratos acá, y lo que viene de afuera no está hecho con medidas de dumping y demás, digamos, eso favorecería a los consumidores. Sí, nos había pasado el caso que relató aquí Rulo de la Torre, que era el cerdo de Dinamarca, ¿no? Claro. El cerdo de Dinamarca. Una barbaridad. Eso, digamos, Argentina debería ser el país más competitivo en producir cerdo. Sí, y en este caso el problema no es que venga el cerdo de Dinamarca, sino por qué no podemos hacer cerdo más barato en Argentina. Claro, pero pareciera ser que los dinamarqueses tenían esos cerdos asignados al mercado ruso. Producto de las sanciones comerciales contra el gobierno de Putin, dijeron, escuchame, tenemos todos estos kilos de cerdo, ¿a quién se los vendemos? Y dijeron, bueno, vamos a vendérselo a Argentina, que no tiene ningún tipo de problema. O sea, bueno, a lo mejor, pero por otro lado, Putin está comprando cerdo en otros lados. Sí. ¿Y por qué no le podemos vender los argentinos cerdos a Putin? El problema es distinto. Bien. Estamos. ¿Y por qué no le podemos vender cerdos a Putin? Y porque los costos de transporte son altos, porque el tipo de cambio no es el adecuado, porque la productividad no es adecuada, por el costo de la mano de obra tampoco, porque, en fin, un montón de cosas que hace que no podamos vender los cerdos a Putin. Gustavo, por último, ¿tenés un precio del dólar que le siente cómodo al campo? ¿Cuál sería? No es un tema solo de precio. No querés tirar el número, ¿eh? Sos bicho, ya tenés años de entrevistas, sabés que... No le esquivo el bulto, ya algún día me conocerás. Pero, mirá, el único dato que te puedo dar es que en los últimos 2 años la inflación fue del, 60%. Sí. Y la devaluación de la moneda fue del 40 o del 35, por más de esta última devaluación que hubo. Yo creo que por lo menos... Le harías un 20. Tiene que seguir la devaluación. Un 20. De una manera para no perder, digamos, el valor competitivo. Un 20, lo cual lo colocaría a 26, 27 pesos. En 26, 27. Sos bueno en matemáticas. ¿No? Sí. ¿Ese número te cierra más o menos? Conceptualmente es eso, y por otro lado, si vos devaluás eso y aumenta la inflación, que te come el valor del dólar, tampoco es la solución para el dólar a 25, 26. Hay que volver a aumentar el dólar. Es como un círculo vicioso. Entonces hay que buscar algún esquema, digamos, de alguna manera que esa ganancia que se traduzca en competitividad. ¿Qué es lo que sucede por ejemplo, si vos vas a Colombia o Brasil? Sí, pero tiene una economía no bimonetaria, Gustavo.
No, pero no es un tema bimonetario. ¿Cómo? Anda a Brasil y anda a comprar un departamento en dólares. ¿Quién te lo vende? Nadie. Nadie. O devaluar en Brasil y esperar a ver qué pasa con los precios. Porque no confían en... Claro, bueno, por eso porque confían. Lo de moneda bimonetaria, metafóricamente, es un mecanismo que tenemos los argentinos para defendernos de las turbulencias. Es decir, si no hubiésemos tenido ese concepto de economía monetaria, estamos en el horno. Eso le pasó a mi abuelo, que tenía una cedería que vendía y no tenía economía bimonetaria porque él confiaba en el peso. Duró 4 años, se fundió como un perro. Sí. Bueno, también son países, hay que decir, Colombia y Brasil, que tienen salarios mucho más bajos en dólares que nosotros, ¿no? Bueno, yo y creo sindicatos que débiles, el valor ¿no? del salario, el tema del salario, el tema de los sindicatos, etcétera, responde a la competitividad del país. Nosotros vamos a lograr tener salarios sustentables, que generen empleabilidad y progreso, y que hacer que esos trabajadores en algún momento dejen de ser trabajadores y pasen a ser emprendedores, o tengan la libertad por lo menos para decidir hacer eso, o que sus hijos empiecen a crear sus propias compañías, etcétera, etcétera, el día que seamos sustentables. O sea, acá, digamos, no estamos colgando, digamos, del pincel. Bien. Gustavo, te agradecemos como siempre el contacto con nosotros. Un placer siempre conversar con vos, ¿eh? Un abrazo, adiós.